Aquí está. El Señor Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. Las bodas del Cordero han llegado y la esposa, la iglesia, se ha preparado. Todo esto sucede alrededor de las bodas del Cordero. Así es que el Señor Dios Todopoderoso reina. Esto lo vimos la semana pasada, lo que significa el reino de Dios. Hoy, Oscar, nos vamos a concentrar en regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. Vamos a ver en detalle esta alegría y este regocijo. Tom. Salmos 126, 5 y 6. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Habla de ese momento finalmente, ese momento culminante de alegría, en donde tú sembraste sufrimiento, sembraste paciencia por ese sufrimiento, sembraste esperanza en Dios por ese sufrimiento y por esa situación de tribulación que estuviste pasando. Esas dificultades generaron en ti una fe probada que tiene su recompensa en este momento. Ha llegado el momento de la dicha, el momento de la alegría, el momento del júbilo total, en donde todo lo que se vivió en tu vida tiene el momento de gran recompensa, completa, total. Dios nos ha provisto finalmente de ese momento y ese es el pasaje que lo menciona. Vamos a ver otro detalle. Tom. Isaías 2, 11 y 17. La mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Será humillado el orgullo del hombre y abatido el orgullo de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Imagínate que solo el Señor va a ser exaltado en aquel día. Y ese es el gozo, que solo el Señor es exaltado en aquel día. Ese es el gozo pleno, porque entendiste que todo verdaderamente tenía un objetivo eterno. Y ese es el momento en el que lo estás viendo y viviendo. Es como decir, claro, para esto esperé. ¡Wow! Es el momento de profundo gozo en donde el orgullo del hombre ni siquiera se va a recordar. Ni siquiera. Va a quedar completamente en el olvido. ¿Qué pasó, Oscarito? Ok, siguiente. Es que vi la cara de Nefeli. Dije, algo está pasando aquí. Ok, ha llegado el tan esperado momento de gozo, el tan anunciado y anhelado día de alegría plena y total liberación. Ha llegado esta alegría perfecta. Solo puede ser posible por tres actos fundamentales de quienes lo están disfrutando, nada más, por tres actos fundamentales. Creyeron para salvación, lucharon y soportaron con fidelidad y vencieron por el poder de la sangre del Cordero. La verdad es que es imposible luchar y soportar con fidelidad y vencer con el poder de la sangre del Cordero si no crees para salvación. Primero hay que creer para salvación y entonces después pelear la buena batalla de la fe y después conocer la victoria en el Señor y gozarnos en esa victoria en el Señor. Ese es el orden. Primero te conviertes porque crees. Después mantienes tu fidelidad en Él, aquel en quien creíste. Y finalmente obtienes la victoria por haber creído en Él. Y esto alienta tu corazón y te proyecta otra vez a creer, otra vez a luchar y otra vez a vencer. Y esto otra vez te proyecta otra vez a creer
y se vuelve un círculo maravilloso y virtuoso, como lo platicábamos en el inicio con la duda de Noé. Muy bien. Creyeron para salvación, el punto número 1. Creyeron para salvación. Muy bien, vamos a hablar sobre este tema, creer para salvación. Tom. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Esa es la esperanza final en la que nosotros creímos cuando recibimos a Cristo como Salvador. Adelante, Oscar. Muy bien. Mira, esta la llamo yo, algunos ya la conocen. Esta es mi última foto, así la llamo yo. Porque esta foto representa un momento antes de que yo me convirtiera. Ahí estoy diciéndole a mi hermano, yo soy este que está aquí, aunque no parezca. Hace como 500,000 cabellos de esto. Y mi hermano Ernesto, yo le estoy diciendo a él que ya no encuentro ninguna esperanza en la vida. Eso es lo que le estoy diciendo en la foto. Por eso esta foto es tan icónica para mí. Ya no tengo ninguna esperanza en la vida, le estoy diciendo a él. Unos meses después yo me convertí. Bien, quiero decirte que a raíz de esta conversión, pues yo tengo una bola de familia, ¿no? Aquí puse mis 2 apellidos. Quiere decir que de este lado está una y del otro lado la otra. Y entonces yo comencé a hablar de Cristo a todos ellos. Y quiero decirte que varios han creído, otros no. Todavía hay mucho que hacer. Pero esto es uno de los grandes elementos de la salvación, que la salvación es un paquete que tú tomas y que no te puedes quedar sin compartir. Lo tienes que llevar a las personas que amas. Le tienes que decir que se van a ir al infierno si no se convierten. Fíjate que yo tengo mis parientes, mis hermanos, tengo parientes que son gente de bien. Sinceramente son gente de bien. Y yo te podría decir en el lenguaje coloquial del mundo que no le han hecho mal a nadie, ¿no? O sea que, como así lo vemos nosotros según Hollywood, que son gente buena. ¿Sabes qué me dijeron mis abuelos del lado de los Mora cuando yo me convertí? Pero si tú siempre fuiste bueno. Y ya no recuerdan toda la historia de maldad que había detrás de mí. Eso ya no lo recuerdan. Se les olvida cuando uno se convierte. Y claro, muchos de ellos aún creen que su justicia podrá ser suficiente para aquel día. No. Dios es justo. Si no se convierten, tendrán que pagar en el infierno. Así que estos grises que tú ves son mi reto, como sin duda tú tienes el tuyo. Pero ese son mi reto. Y esa es mi oración constante, entre otros. Es mi oración constante. De eso se trata la salvación. Llegó uno y ese uno comienza a orar para que Dios comience a trabajar en la vida de todos los demás. Oscar. Bien, Tom. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien.
¿cómo crees que se van a convertir tus seres queridos si no les hablas de Cristo? Si no les dices que si no se convierten se van a ir al infierno. La salvación, te repito, la salvación tiene una característica: no se puede quedar callada. Por lo tanto, si tú callas, es muy probable que no seas salvo. Si tú callas, es muy probable que no seas salvo. Oscar. Tom. Mateo 13, del 3 al 9. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Luego Jesús les explicó a los discípulos en privado el significado de esta profecía, de esta parábola, perdón, no es una parábola. Y Oscar les habló de 4 tipos de terreno en el corazón, 4 tipos de oyentes en este auditorio. Jesús es el sembrador, y el terreno en donde caen las semillas y llegan las aves del cielo y se las llevan o se las comen, es el terreno en donde la persona no quiere escuchar la palabra, no tiene interés, gracias, no, él tiene sus ideas, él es bueno, él tiene su religión, él no le ha hecho mal a nadie. El terreno en donde están los pedregales representa a aquellas personas que escuchan y se sienten atraídos por el mensaje, y digamos que pueden ser hasta fans, pueden estar en el club de admiradores de Jesucristo, le dan likes a todos sus comentarios, pueden estar presentes en todas las predicaciones, en todos los estudios, pero no tienen raíz y se secan. Y en las pruebas se apartan. El terreno donde hay espinos representa a las personas que escuchan la palabra, la reciben, esto significa se convierten, pero viven afanados constantemente, que porque no sabes tú, que es que mis cuadros de salud, no sabes una y otra vez, es que no sabes la cantidad de problemas que tengo en el trabajo, no tienes una idea. Pero no hay tiempo para el Señor, no hay tiempo para los frutos de fe. Decía una persona a cierto maestro de la Biblia: es que mira mi agenda, checa, te voy a enseñar, no tengo ni un momento de sosiego, no me puedo discipular. Y entonces le dijo el maestro: la verdad no te puedo creer, porque no tendría discípulos. Si tú le preguntas a estos discípulos que están acá, uno de ellos es director general de una empresa, otro de ellos es piloto aviador, otro de ellos es un médico, internista, y todos están aquí discipulándose. Si yo te creyera, no tendría discípulos. ¿Y cómo tengo discípulos que sí pueden venir y cuyas agendas están atascadas, pero aquí están? Y claro, quien cayó en buena tierra y está hablando la palabra, la salvación a todas las personas. Les está contando cómo Dios ha salvado su vida. Así como aquellas personas en la época de Cristo que llegaban corriendo con la mamá y le decían: mamá, es el que te platiqué, ahí va Jesús de Nazaret, Él cambió mi vida.
Así. No pueden dejar de hablar. Y claro que llevan fruto. Aquí la gran pregunta es, en tu entregómetro, ¿dónde estarás tú? Aquí está nuestra aguja del entregómetro. ¿Estarás acá, en donde siempre te defiendes con algo y la verdad es que no hay tiempo ni siquiera para escuchar la palabra de Dios? ¿O estarás acá, en donde eres buen fan, le das like y dejas un comentario, pero en realidad no eres parte del reino de los cielos porque está en pedregales tu terreno? ¿O estarás aquí, en donde ya se te está cayendo el pelo, como a mí, porque no hay, todos son problemas y situaciones de terror en tu vida y no hay tiempo para la gracia de Dios? ¿O estás acá, en donde tu gozo y tu vida es hablar de la palabra de Dios y de lo que Cristo representa para ti? ¿Dónde está tu entregómetro? Esa es la gran pregunta el día de hoy. ¿Dónde estará? Oscar, quiero decirte, estos dos terrenos, ninguno de estos dos es salvo. Cuando ambos mueran, irán al infierno. Sí. Estos dos no son salvos. Pero estos dos sí son salvos. Cuando ambos mueran, irán al cielo, a la presencia de Dios. Y es verdad que estos dos son salvos. Sin embargo, Oscar, estos dos de en medio, el corazón como pedregales y el corazón como espinos, es tan similar que es muy difícil saber quién de ellos es cuál. No sabemos quién es salvo y quién no es salvo. Solamente esta es una zona gris y solo ellos y Dios saben quién de ellos es salvo y quién no. La verdad no se puede saber. O sea, alguien puede estar acá y yo oro, yo hablo de mí, yo decidí orar por esa persona como si no fuera salvo, porque no sé si sea salvo. Entonces prefiero orar como si no fuera salvo, que Dios lo convenza. Yo no oro juzgando a las personas, yo oro pidiéndole a Dios que sea favorable a ellas. Y por esta persona, pues evidentemente oro por la misma, igualito, que Dios lo convenza y le dé esperanza. Así que en esta zona gris no sabemos dónde quedó la bolita. ¿Quién es salvo y quién no? Los otros son muy evidentes. No. ¿Oh? Y el sí. Pero esta zona gris es complicada. Nosotros no podemos identificar la frontera de esa zona gris, no. Sí podemos identificar quién sí es salvo cuando da frutos. Pero cuando no hay frutos es muy difícil poder tener un juicio certero sobre esto. Y lo mejor es valorar a la persona como si no fuera salva y orar para que Dios la convenza. Dios sabrá cómo enfocar esa oración hacia su salvación o hacia la entrega de la persona. Hay veces que la persona lo que requiere es entregarse porque sí está aquí, es salva, pero tiene la flama en modo piloto. Y la verdad, en un invierno de 0 grados, modo piloto no sirve para nada. Y claro, por estas personas, pues hay que orar para que Dios definitivamente las convenza y se conviertan. Tom. Lucas 3, del 7 al 9. Por eso, Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto,
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así es. Por los frutos vas a poder saber nada más, definitivamente. Así es que, si tú quieres saber si tú eres salvo, simplemente ve los frutos. Si son frutos de tu carne, no hablan de Cristo. Si son frutos de la gracia de Dios, entonces, si tú quieres compartir de Dios y estás compartiendo de Dios y tu único objetivo es que la gente se salve, entonces, sin duda tienes frutos. Pero si tu plática de Dios es secular, entonces yo sí haría una evaluación sobre esto. Ok, creyeron para salvación. Vamos al siguiente, Oscar. Lucharon y soportaron con fidelidad. El segundo punto, lucharon y soportaron. Vamos a ver las características de esta batalla. Tom. Santiago 1 del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, tentaciones, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, perseverancia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Así es, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que hay una esperanza inteligente con todo esto y que finalmente va a llegar el momento en el que vas a explotar de gozo viendo el resultado de esa paciencia. Tom. Romanos 5 del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, perseverancia, y la paciencia, perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así es, tenemos primero que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado, esperanza. Vamos a ver este cuadro, Oscar. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Así es. Todo tiene un objetivo inteligente para tu beneficio. Esta paciencia tiene un objetivo en la eternidad. Tom. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, tentaciones, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así es. Esa es la esperanza. De esa esperanza estamos hablando. Claro que aquí también vas a tener ciertos beneficios de vivir en la paciencia. Se va a hacer más maduro tu carácter, vas a aprender a perdonar, vas a aprender a esperar, vas a aprender los tiempos de Dios. Todo esto es un beneficio profundo en tu vida. Pero la esperanza última es la gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Definitivamente. Oscar. Tom. Efesios 6, del 11 al 13. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Para la batalla que tienes que enfrentar día a día es indispensable la armadura divina. Sin la armadura de Dios, créeme, estamos derrotados de antemano.
Le decía Jesús en Getsemaní a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Uno de ellos ya estaba comprometido con Jesús a que de ninguna manera lo iba a negar. Y a la primera lo negó. Así es que es bueno estar revestidos de toda la armadura de Dios. Oscar. A tu máquina le hace falta el capitán. Adelante, Tom. Efesios 6 del 14 al 17. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ver las características maravillosas de esta armadura. Oscar, mira, antes que nada, asidos con la verdad. Esto que tú ves es el cinturón de la verdad. Yo me acuerdo que había una heroína en mis tiempos de chavo que veía yo en la televisión, que era la Mujer Maravilla, que tenía el lazo de la verdad y aventaba el lazo y al que le atrapaba tenía que decir la verdad. Entonces decía: tengo 40 cuentas de banco en Suiza, ¿no? He timado a tantos y a tantos y a tantos y a tantos. El cinturón de la verdad. ¿Qué pasa con ese cinturón de la verdad? Oscar, lo que pasa es que en este mundo de mentira en el que vivimos todos, de pronto nosotros nos vamos a empezar a diluir y como que nos vamos a perder con la mentira, pero el cinturón nos guarda y tiene un efecto maravilloso anticorrupción que lo que genera es que se revierta el efecto de la mentira en nosotros y entonces nosotros nos guardamos en la verdad. Cuando viene la tentación de caer en este mundo de mentira, de falsedad, de corrupción y de traición, de infidelidad, el cinturón de la verdad que va debajo de la armadura y al cual se ata la armadura. Este cinturón era la base de la armadura. La coraza viene encima y se ata, las cuerdas se atan al cinturón y de ahí se agarra la coraza. La coraza, que es una coraza de acero que se pone en el pecho. Bueno, así es que la verdad es fundamental para tu relación con Dios. Si tú descuidas el primero, que es el cinturón, perdón, pero todo lo demás ya no tiene sentido. Porque no tiene dónde agarrarse esa coraza, cualquier flecha te va a dar, en fin, vas a estar completamente desprotegido. El cinturón de la verdad es fundamental en tu vida. Después, sobre el cinturón de la verdad viene la coraza. La coraza, protegidos con la coraza de justicia. Esta coraza de justicia no se refiere a que se haga justicia de tu situación. No, se refiere, Oscar, bueno, yo te lo digo, no pasa nada. Está protegidos con la coraza de justicia. Esta justicia se refiere a las obras hechas en obediencia a la palabra. Se refiere a tu fidelidad y al hambre y sed de obedecer la palabra de Dios. Esa es la justicia divina. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Habla de la justicia, de obedecer al 100%, de no pecar en ninguna de las justicias que tú le debes a Dios. No habla de las injusticias que vienen contra ti. No. Que quieres guardar tu vida sin pecar. Ese es el hambre y sed de justicia, que no quieres contaminarte con nada. Que quieres estar 100% limpio delante de la justicia de Dios. Tienes hambre y sed de ser justo delante de Él.
A eso se refiere. Entonces esta maravillosa coraza nos guarda. ¿Nos guarda de qué? Pues nos guarda de que de pronto, aquí, chon, chin, chon, empieza a decirte, ¡eres un burro! Nos guarda de eso, eres más terco que una mula. O de cualquier tipo de insulto, eres un gorila. Eres una tortuga, hijo. Eres una serpiente. Eres un sapo. Eres un perico. De esto nos guarda. No permites que nada afecte tu relación con Dios. Te conviertes en inamovible. Nada afecta, nada externo afecta tu relación con Dios. Tú te mantienes justo. Nada te mueve a hacer algo injusto delante de Dios. Esa es la coraza de justicia y te guarda y te protege de esto. Oscar. Así es. Después tenemos el calzado, preparados para anunciar el Evangelio, el maravilloso calzado. Este calzado, fíjate que tenía características impresionantes. Era muy ligero. Tenía abajo una especie de clavos que generaban un agarre maravilloso para los soldados. Estos zapatos en la batalla tenían toda la ventaja. Nada más que todos los modelos que se han encontrado, todos sin excepción, requerían de tiempo y maña para poderlos fijar. Era imposible fijar estos calzados sin el conocimiento previo de cómo se tenía que hacer. Si tú no lo hacías bien, entonces quedabas completamente a expensas del enemigo porque quedabas descalzo en la batalla. O sea, esto tenía que estar bien amarrado a la pierna. Así que, Oscar, ¿de qué nos habla esto? La preparación del Evangelio, el mensaje del Evangelio, la esencia del Evangelio. Tom. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Hasta ahí. Dios fue manifestado en la carne. O sea, Jesucristo se hizo hombre. O sea, Dios se hizo hombre, Jesucristo, el Hijo. Dios fue manifestado en la carne. Ese es el primer punto fundamental del Evangelio. Y toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento hablaba de este momento. El momento en que el ungido de Dios iba a llegar a la tierra. Y Dios anuncia al profeta Daniel que faltaban determinadas semanas de años, una fecha precisa, para quitarle la vida al Mesías. O sea, esto es lo que se había estado anunciando. Este es el Evangelio que nosotros anunciamos, que Dios se manifestó en carne, Jesucristo. Siguiente. Vindicado, justificado en el Espíritu. Así es, quiere decir, a través de las profecías del Antiguo Testamento, a través de la palabra de Jesucristo, a través de las señales que hizo y de los milagros, abriendo los ojos, sanando, levantando muertos, justificado en el Espíritu, las obras del Espíritu. Era imposible hacer esto si no las hace el Espíritu. Así es que Dios fue manifestado en carne, vindicado o justificado en el Espíritu, contemplado por ángeles. Contemplado por ángeles. Toda la vida de Jesús estuvo rodeado de ángeles. Cuando se le anunció a María, a Gabriel, cuando a su papá le dijeron que tenía que huir, cuando a Zacarías le anunciaron que venía Juan el Bautista, cuando a los pastores le anunciaron que vendría
que había nacido el Mesías, cuando atendían a Jesús los ángeles y le servían, cuando se separaron la piedra los ángeles, quitaron la piedra de la tumba de Jesús, cuando le dieron instrucciones a los apóstoles diciendo que Jesús iba delante de ellos a Galilea, cuando los discípulos y los pastores se quedaron viendo al cielo y los ángeles estaban al lado de ellos diciéndoles: varones hermanos, ¿qué están viendo? ¿Qué hacen mirando al cielo? Bueno, visto de los ángeles, evidentemente. Tom. Proclamado entre las naciones. Proclamado entre las naciones. No existe un lugar en el mundo hoy, y ahora sí hago referencia a hoy, todavía quizás hace 40 años alguien me podía haber levantado la mano y decirme no, que no tenga la fecha de 2018. No existe un lugar en el mundo que no tenga la fecha de 2018. ¿Después de qué? De Cristo. O sea, como sea, todo el mundo sabe de Jesucristo. En los países musulmanes se sabe de Jesucristo. En los países árabes, enemigos de Israel, enemigos de los cristianos, se sabe de Jesucristo. Todos tienen que hacer transacciones, y para hacer transacciones, hazle como quieras. Estamos hablando de Jesucristo. Hay un intento, una escaramuza de los ateos, poniendo ahora ya antes de la era común, ¿no? Y después de la era común. Es Jesucristo. Es como para decir, ¿quién es Él? ¿No? Ok. Siguiente, Tom. Creído en el mundo. Así es. En el mundo muchos han creído. No todos, pero muchos han creído en Cristo. Y se sigue predicando la palabra de Dios. En el año 2018, en el siglo XXI, se sigue predicando la palabra de Dios. Cuando había pronosticado Voltaire que para 1790 no iba a quedar una sola Biblia en Francia. Y ese es el año en el que la Sociedad Bíblica compró la casa de Voltaire para hacer no la fábrica, sino la bodega de Biblias más grande de Europa. La casa de Voltaire. Y finalmente, Tom. Recibido arriba en gloria. Y recibido arriba en gloria. Así es. Finalmente Jesús está a la diestra del Padre. Él y el Padre son uno. Y este es el evangelio que predicamos. Este es el evangelio. Así es que, además, sobre todo, el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Mira, por ejemplo, esa duda tan grande, ¿la viste? ¿Ya viste esa duda redonda? Mira esa duda reflexiva. Ahí viene una duda loca, hijo. Van a venir todo tipo de dudas. Porque el maligno sabe que necesita afectar tu confianza en él. Ya te abandonó. Ya no le importas. ¿Ya para qué oras si no te contesta? No, está enojado contigo. No te va a oír. Todas estas, ¿qué digo yo? Todas estas escaramuzas de Satanás se apagan con el escudo de la fe. Tu fe es fundamental para cimentar lo que tú has creído y permanecer implacable, sabiendo en quién has creído y lo que espera en tu vida a través de él cuando se glorifique Jesucristo. Adelante. Finalmente, perdón, yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, este es un factor impresionante. Salvación en griego significa a salvo. El yelmo que protege todo y permanece a salvo. Eso significa. De eso habla el yelmo de la salvación. El yelmo que cuida todo por dentro a salvo. Habla de tu mente.
de tu mente que va a tener unos ataques de pronto. Oscar, dice la chava va a aparecer por ahí, pero el yelmo de la salvación te guarda. Va a aparecer por ahí también la ira, que no se va a dar por vencida y que va a tratar de entrar, pero tampoco va a poder. De pronto no sabes, la nube de tormentos va a llegar a tu vida y la desesperación, la depresión, la nube negra. Y también va a llegar a tu vida, ¿qué crees? La mentira. Y no puede entrar, mira. No puede entrar la mentira. Y no puede faltar la arrogancia, creyéndote que eres alguien muy especial, mejor que otros, que tampoco puede entrar. Number one. No puede entrar el number one. No puede entrar. ¿Por qué? Porque el yelmo de la salvación te protege de todo eso. Estas son las armas que tú necesitas. Necesitas guardar sana tu mente. La salvación de tu mente. La salvación a salvo tu mente. Decía, hay una parte donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Hay otra parte que dice en la palabra de Dios: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. O sea, se trata de mantener sana tu alma, tu mente, tu corazón, y no contaminarlo con rollos que de pronto surgen y que pueden afectar tu relación con Él y tu relación con el prójimo. Oscar, finalmente, la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene características maravillosas. En primer lugar, la palabra de Dios es la palabra de verdad. ¿Sabes que tratando de encontrar para hacer estos estudios un ícono que represente la verdad, a fuerza para que sea algo ajeno, digamos, al tema de la Biblia, te ponen ¿cómo se dice esto? Una mano jurando. Pero la verdad es que eso no es la verdad. Ese es un tipo que está jurando que dice la verdad, pero tú no sabes siquiera si va a decir la verdad. Y otros lo ponen como una balanza de la justicia, que no tiene nada que ver con la verdad. Eso es como una justicia. El único ícono de la verdad es la Biblia. No hay otro. No podemos tener otro. Es más, el que jura tiene la mano en la Biblia. El único ícono de la verdad es la Biblia. No hay otro ícono que represente la verdad. Así que la palabra de Dios es la única base verdadera que tenemos. Es 100% verdad y solamente es la única verdad. Oscar. Además es misericordiosa, llena de misericordia. Este es otro de los factores maravillosos de la palabra de Dios. Tiene misericordia. O sea, no te va a destruir. Quiere purificarte. Es misericordiosa. Oscar, evidentemente está llena de amor. Cuando tú usas la palabra de Dios, tienes que acordarte de esto, que tienes que usar misericordia porque así la usó Dios contigo, que es la palabra de verdad y que es la palabra de amor. No la uses para atacar a las personas. No la uses para señalar sus errores. Usa la palabra para corregir con amor y mansedumbre a las personas, pero no para acusarlas. Hay veces que hay que amonestar, pues hay que amonestar, sí. Amonestas en amor, sabiendo que tú mismo siempre eres candidato a ser amonestado también.
Nadie está exento de ser amonestado, nadie. Y qué bueno que seas amonestado, maravilloso que seamos amonestados, porque así corregimos y caminamos rectos. Siguiente, la palabra de Dios tiene una característica maravillosa, es consoladora. Te da un consuelo increíble, sabes que hay una esperanza, sabes que hay un Dios maravilloso que tiene todo bajo control. Óscar, también habla de la salvación, evidentemente, es el tema fundamental de la palabra, la salvación. Es el único elemento que tenemos para hablar de la salvación. Esperanza, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Y fidelidad, algo de lo que los hombres y mujeres sabemos poco y sobre todo con respecto a Dios. Fidelidad. Estos son elementos que caracterizan, entre muchos otros, la palabra de Dios. Óscar, bien, ya que hemos recorrido las características de las armas y de la armadura para esta batalla, Tom. Ahí va con el micrófono. Primera de Timoteo 4:16. Perdón, está buenísimo. Es que nada más se me ocurrió perdón, muchos no saben que yo estuve muchos años en la mercadotecnia, en la publicidad. Este era un anuncio buenísimo para unas pilas, ¿estás de acuerdo? Para unas baterías. Era un anuncio buenísimo para perdón, adelante. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ten cuidado de ti mismo. Tú, por ti. Ok. El tercero, vencieron por el poder de la sangre del Cordero. El poder de la sangre del Cordero. Óscar. Vencieron por la sangre. Tom. Juan 6:54 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es necesario el poder de la sangre en tu vida. ¿Cuál es el poder de la sangre, Óscar? Tom. Apocalipsis 7:14b. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El poder de la sangre es el poder de la purificación. Es el poder de la limpieza. Óscar. Así es. Tu corazón negro necesita escuchar, Óscar, lo que dice Romanos 3. Adelante, Tom. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así es, el corazón pecador y negro, como ha pecado, no alcanza la gloria de Dios. Entonces viene el efecto de la sangre, el poder de la sangre. Y entonces el poder de la sangre, ¿qué nos dice, Tom? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es, el poder de la sangre tiene un efecto en la vida de la persona que tiene un corazón negro. Cuando ha aceptado a el Hijo de Dios, al Hijo unigénito de Dios, que ha pagado por él, su corazón se pone blanco completamente.
purifica. Ese es el poder de la sangre. Oscar. Tom. Hechos 3, 19 y 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan en la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Así es, con el arrepentimiento, con la conversión, viene una nueva vida, un nuevo comienzo en tu vida, porque has dejado atrás el pecado que ennegrecía tu corazón, y la sangre quita lo negro del corazón y deja el corazón limpio, completamente limpio, y esto lleva a una esperanza. Tom. Apocalipsis 21 del 5 al 7. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La esperanza eterna, por la que vivimos, por la que luchamos, por la que esperamos. Oscar, así es. Tom. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esto es fundamental. Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Aprobado. Tom. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Así es, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Así es que es un borrón y cuenta nueva. Pero es necesario pasar por la sangre del Cordero. Sin la sangre no hay purificación. Sin la sangre no hay limpieza, Oscar. Tom. Romanos 12:21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Así es. Esta es la clave. No seas vencido por el mal. Cuando pienses que hay que enojarse, no te enojes. Cuando pienses que hay que decir una mentira, no la digas. Cuando pienses que hay que desesperarse, no te desesperes. Cuando pienses que es necesario usar tus recursos de la carne, piensa que es mejor usar los recursos del Espíritu. No seas vencido por el mal, vence el mal con el bien. Creyeron, lucharon y vencieron. Esa es la característica de estos, que creyeron, lucharon y vencieron. La fe en Cristo requiere ser probada en este mundo lleno de pecado, de maldad, de mentira, de injusticias, de temores, de arrogancia, de envidias y codicias. Es tiempo de luchar con paciencia, sabiendo que detrás de este escenario de humo hay una esperanza eterna. Sin la gracia de Dios que opera en una vida limpia y una buena conciencia, nuestra lucha estará comprometida. Solo en una vida limpia Dios podrá darnos la total y segura victoria. Así que, número 1, solo cree. Número 2, lucha la buena batalla de la fe. Y número 3, vence con bien el mal. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a Moody, en el siglo XIX. Este es Moody y hay una preciosa reflexión. Vamos a leer lo que dijo Oscar. No puedes trabajar para Dios hasta que estés protegido tras la sangre. Y hasta que estás protegido por la sangre, nada de lo que haces tiene valor.
Puedes construir iglesias, dotar escuelas, sostener pastores y misioneros, pero todo ello es inútil hasta que estás resguardado tras la sangre. No dejes que nadie te engañe a este respecto. No le dejes a Satán que te engañe diciéndote que puedes ir al cielo por algún otro medio. Muy bien. Pues muy bien, vamos a comentar rápidamente